Bienvenida a esta aventura. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Candy Johanna Lorenzo, originaria de Jalapa, Guatemala. Mi edad en la que el Señor, se ha fijado desde la eternidad, pero cuando como que me hizo clic, fue a los 16 años, para cumplir 16 años. Y es interesante porque el Señor no se aparece como un ángel hablando así, sino en la vida cotidiana. A mí esta llamada llegó en una situación muy difícil, una situación familiar, humana. No fue nada divino, que fue en la iglesia o una cosa. Si tú estás esperando a que el Señor venga en el santuario y que te hable, eso no va a llegar. Él habla en lo cotidiano. Entonces a mí, como que para que yo hiciera caso, escuchara esa llamada, Él me habla a través de una situación que yo viví en el 2000, más o menos 8, 2009. Y entonces es como que mi mamá, como por buscar una solución a esta situación que yo estaba pasando, ella buscó ayuda por muchos lados, buscó ayuda de un medio, de otro medio, que con un sacerdote, que con alguna persona que me orientara, pero como que el Señor tenía como esta ancla, como decir, por esta situación ella vendrá. Entonces, por esta situación, es un poco enredado tal vez, pero por medio de esta situación, mi mamá, que ya conocía a las hermanas de la comunidad donde yo estoy ahora, yo no las conocía, pero las hermanas daban beca para estudiar a mis hermanos, pero yo nada que ver. Mira cómo es el Señor. Entonces, mi mamá viene en busca de ayuda para mí, se va a la hermana que le da beca a mis hermanos y entonces le comenta. La hermana, que se llama Rutila, ella dice, de momento tengo actividades y no la podría atender, pero que se venga a un retiro que vamos a tener y ahí la voy a atender. Y entonces mi mamá dice, mira, está esto, ¿vas a ir? Yo le digo, no, ahorita yo no quiero. Y además es un retiro, no quiero. Me negué, pero ella insistía, pero a través de mi mamá pues estaba clara la voz de Dios. Entonces estaba ahí la insistencia y yo dije, bueno, no tengo nada que perder. Voy a ir a ver si conozco a alguien, voy a ir por curiosidad a ver qué amistades encuentro. Me voy al retiro, estoy hablando del 2007, retiro vocacional, allá cerca de mi pueblo, pero más bien yo me fui por curiosidad. Eso es la realidad, esa es la realidad. Y entonces, viviendo el retiro, momentos muy especiales, fueron 3 días de retiro, pero hubo un momento en que realmente yo digo, fue la llamada de Dios. Temas, adoración, cantos. Y uno de los primeros signos que a mí me llamó mucho la atención, mi mamá cuando me hablaba de las hermanas siempre decía, Sor Rutila. Entonces, Sor Rutila, para mí, las Sor que yo conocía, tenían su velo, tenían su hábito, y entonces yo me imaginaba a Sor Rutila con su velo largo y así, entonces toda una situación que en mi mente estaba. Y entonces cuando llegamos a la casa, que mi mamá me fue a encaminar, me dice que ahorita va a venir Sor Rutila. Y entonces yo toda la imagen de Sor Rutila ahí. Me abren la puerta muy amablemente, después supe que era una de las novicias. Me abren la puerta, pasen adelante, bienvenidas. Y de repente dice, ahí viene Sor Rutila. Para mi sorpresa es que Sor Rutila era pues una persona ahí sí que con su vestuario como si no fuera consagrada, sin ningún signo de decir que las consagradas o las hermanas religiosas con su medalla y todo así, como que externamente se nota cuando digamos una consagrada viene por ahí.
Pero me la presentan, me dice, mire, bienvenida, yo soy Rutila. Y entonces yo digo, fue mi primer impacto. O sea, soy Rutila, así como una persona que va en la calle y que uno puede saludar y ni siquiera se da cuenta uno, solo por la forma de ser. Pero de ahí uno no se percata que es con una consagrada que está hablando. Y entonces fue como mi primer impacto y dije, esto es interesante. Entonces yo dije, bueno, vamos a vivir el retiro. Empezaron a llegar las compañeras, era un retiro de señoritas. Y entonces en el transcurso de temas y lo otro fue cuando empezaron a animar. Habían 3 que tocaban la guitarra y a mí me encantaba la guitarra. Entonces, cómo el Señor se fue valiendo de estos detalles cuando yo escuchaba los cantos y la guitarra, yo decía, qué precioso. Pero fueron elementos que me fueron llevando. Pero no hubo nada como el último día en que presentan la llamada de Samuel. Y lo hicieron de una forma tan viva porque fue dramatizado. Pero en esta dramatización, así pusieron todo el ambiente con luces, con oscuridad y con una lámpara y que todo tan escenificado que había una bocina también que, bueno, yo no he escuchado la voz del Señor, pero era una cosa así como que, Samuel, Samuel. Y para mí ya no era ese nombre, ya no era Samuel, Samuel, sino mi nombre personal. Y entonces en ese momento no hubo más. Yo no iba a ese retiro para descubrir mi vocación, ni siquiera sabía que era, para qué era un retiro vocacional. Y entonces cuando yo escucho esa voz que en lugar de Samuel, Samuel decía Candy, Candy, en primer momento me dio mucho miedo, porque yo dije, ¿qué es esto? Y si tú no has tenido la experiencia, de repente dirás, tan así, pero no, eso es real. Cuando yo escucho esta voz 2 veces, y luego enseguida, como esta tercera respuesta de Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha, yo dije, no hay escapatoria, Señor, eres tú, ¿quién más? Y entonces esto era como decir, aquí está la llamada. Pero Samuel dio la respuesta y ahora ¿qué hago yo? Pero yo dije, no, estos son cuentos. Yo salgo a mi vida normal, y tenía la coordinación de los jóvenes. Yo digo, no, eso lo estoy sintiendo porque estoy en este ambiente y están las hermanas. Pero no, yo salgo de aquí y todo vuelve a la normalidad. Según yo, así iba a ser. Sin embargo, mi mamá llegó al tercer día a traerme y desde que yo salí de esa casa, no había nada en mi cabeza que esta voz. Y siempre pensaba, no, al llegar a la casa todo va a ser diferente, vuelvo a mi trabajo, a mis oficios, los jóvenes. Pero al darme cuenta, en la primera reunión con los jóvenes, según yo, que nadie se iba a dar cuenta que yo, digamos que no estaba bien, la coordinadora me dice, ¿qué tiene? Usted está diferente, ¿qué le pasa? Está muy distraída, como que está pensando fuera de aquí, ¿qué le pasa? Yo sabía que la compañera no me iba a entender qué estaba pasando dentro de mí. Y cuando en el retiro me había entrevistado ya, digamos, acerca de mi inquietud vocacional, también en cuestiones de la situación personal que yo llevaba, habíamos acordado con Rutila que me iba a ayudar a buscar un trabajo porque yo lo necesitaba. Y justamente ella regresando de ese retiro, que fue muy lejos de aquí, en mi pueblo, ella regresa para acá, regresando para acá, entonces se encuentra con que en las casitas de los niños huérfanos de la guerra interna que hubo, que ellas tenían, justamente necesitaban a una señorita que trabajara con ellas, a cuidar a estos niños huérfanos. Entonces ella me llama y dice, fíjese que hay una oportunidad de trabajo, porque ella sabía que yo lo necesitaba. Y sabía también que desde el retiro me quedó esa espinita ahí. Entonces me dijo, mire, tengo esta propuesta, véngase a trabajar. Estando aquí en el trabajo, entonces ya va viendo su discernimiento. Justamente había un grupo que iba a comenzar el proceso de discernimiento de 1 año. Vengo yo
que me costó un montón la adaptación. Primero que nada porque mi pueblo es totalmente diferente el clima, mucho calor, y aquí pues amanecía el agua congelada el día, en la mañana cuando amanecía todo estaba como escarcha de hielo. Entonces la primera dificultad en ese sentido. Luego pues sí, yo estaba tan lejos, pero mi mamá me decía: mi hija, aquí está la casa cuando quieras regresar, porque yo le dije a mi mamá: mamá, yo me voy a trabajar un año, no más, yo no voy a aguantar más, un año. Con esa condición mi mamá me dio permiso de venir. Y entonces, estando aquí, hice ese proceso, trabajando, haciendo mi discernimiento, que duraba un año, pero que al final uno tenía que decir, pues, ¿qué va a hacer? Pero yo dije, bueno, lo voy a hacer ya que estoy aquí, no pierdo nada, no pierdo nada. Estas casitas donde yo estaba trabajando, donde estaban los niños huérfanos, está a un costado de aquí, porque aquí es la casa central de formación a nivel Guatemala. Entonces las hermanas vivían aquí, yo estaba a un costado, allá en la casita donde yo trabajaba, se escuchaba cuando rezaban, se escuchaba cuando reían, se escuchaban cuando cocinaba, se escuchaba todo. Y entonces llegó un momento que yo ya quería estar aquí. O sea, prácticamente que yo vivía la vida que ellas llevaban aquí, estando yo allá. Y era de verdad un querer estar ya, pero no, porque también llevaba yo mi proceso. Entonces me dieron la oportunidad de convivir con ellas los días domingos. Para mí era eso un gran regalo. Y como el Señor iba como reafirmando, pero también a veces confundiendo, o sea que no todo era el camino así como plano, sino habían también momentos de decir, no, tal vez no, pero era la mayoría a que sí, apuntaba a que sí. Pero luego mi temor más grande vino cuando a medio año yo dije que, o sea, la inquietud era más fuerte y más fuerte y más fuerte. En junio de ese año yo dije, ¿qué voy a hacer? Como que ya estoy segura, pero ahora, ¿cómo le digo a mi mamá? Mi mamá es mamá soltera, nosotros éramos 8, yo la mayor, y un sinfín de dificultades detrás de mi familia, que yo dije, no, mi mamá no me va a dar permiso y yo no puedo dejarla en las condiciones que ella se encuentra, como que estaba la mayor dificultad. Pero al presentar yo esta situación a Rutila, porque ya pues se tenía que dar una respuesta, le digo a Rutila, mire, no, o sea, tengo inquietud y quisiera, pero están estas dificultades en mi familia. La mayor era la ayuda económica a mi mamá para el estudio de mis hermanos, y pues prácticamente que yo, digamos que ayudaba a mantener a mis hermanos, al hogar y todo esto. Y entonces yo le dije, definitivamente yo no podría. Entonces ella me dice, mira, si de verdad ese es el problema, a tus hermanos les vamos a dar beca, a tu mamá la vamos a agregar al proyecto de maíz, un quintal de maíz mensual, si ese es el problema. Ahora, si encontramos la solución y pues no quisieras, pues no hay problema, estás libre. Entonces yo dije, este es un signo de Dios, démosle, vamos. Para mí ese un gran signo, porque supuestamente eso era lo que me estaba deteniendo. Bueno, ya con beca a mis hermanos, con ayuda a mi mamá. Lo difícil ahorita es decirle a mi mamá. A mi mamá le dije, 1 año, mamá, solo 1 año. Entonces llegó octubre de ese año. Me dicen, tiene que hablar con su mamá porque el ingreso sería ya en enero del otro año. Y ahí sí tronando los dedos, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Durante ese año me daban vacaciones, entonces algunas veces fui a la casa y sin querer queriendo, así como la palabra lo dice, automáticamente yo me fui trayendo mis cosas. Pero después lo analicé cómo fue la situación, porque yo iba y en vez de llevar mis cosas que iba teniendo aquí, iba trayendo lo que yo tenía en mi casa. Y entonces cuando yo le digo a mi mamá, mamá, voy a ingresar a la comunidad. Y discúlpame que te dije que solo 1 año. Y ella me dice, eso yo ya lo sospechaba hace tiempos. Yo vi tu ropero, tu armario,
cada vez más vacío, cada vez más vacío. Y cuando me di cuenta ya no tenías nada aquí en la casa. Entonces yo ya lo empecé a sospechar. Eso yo ya lo empecé a llorar desde hace meses atrás, me dijo ella. Y entonces como que hasta ahí yo caí en la cuenta de eso. Yo dije, es cierto, ya no tengo nada aquí en la casa. Pero al final ella me dijo, mira, si Dios a mí me ha ayudado a crecerlos a ustedes hasta la edad que tiene, Él no me va a abandonar. Por comida no te preocupes, yo voy a ver cómo consigo. Y una cosa sí te digo, me dijo, y esto para mí fue la puerta de salida que hasta ahora me mantiene, porque ella lo último que me dijo es, mi hija, yo voy a ser feliz donde tú seas feliz. Para mí, créame que es como la voz de Dios diciendo, es aquí y vía libre, vamos. Desde ese momento, yo dije, no, esto es mío, esto es lo que tenías para mí. Pero hubieron tantas dificultades en medio de todo este proceso que solo al revisar ahora la historia vocacional, uno puede decir, es el paso de Dios. Porque también mi historia la identifico como cuando a Moisés lo pusieron ahí en la cesta y que la corriente lo llevara a donde fuera su destino. Y así como Moisés, así me trajo el Señor. La situación que viví me puso como en ese río y a ver a dónde va a ir a parar. Pero vine a parar aquí. Y entonces ahora cuando voy de vacaciones le digo a mi mamá me molesta y dice, mi hija no ha terminado tu año de trabajo allá en Shela, ¿verdad? Me dice ella, porque yo le dije, mamá, solo un año. Y este año pues se ha convertido en 13 años hasta ahora. No te digo de que sea un camino sin tropiezos, sin dificultades, el Señor mismo lo permite, porque tu vocación es sagrada, es única y por lo mismo va purificándose cada día, cada momento, con cada situación. Siempre es importante tener en mente que si es plan de Dios, se lleva a cabo sea como sea. Delante del altar, para mi consagración perpetua, en ese momento que estaba frente al altar, yo le dije al Señor, Señor, si este no es mi camino, si es mi necedad, que venga un terremoto, un maremoto, lo que sea, pero que yo no haga ese pronunciamiento de mi consagración perpetua. Porque mi abuelita me lo dijo cuando me vine, con las cosas de Dios no se juega. Es sagrado, mi hija, decía ella. Y entonces yo me recordaba de esa palabra ahí delante del altar y dije, si es tu voluntad esto, permíteme firmar mi documento de consagración. Si no es que pase lo que pase ahorita, yo no me consagre. Ahorita yo no llevo muchos años de consagración. Me consagré en el 2014, primera consagración, y ahora estoy aquí. Como digo, la vocación se va purificando cada día. No es como decir la llamada fue, sino es. Así como fue en aquel tiempo, en aquel momento, sigue siendo hoy. Y lo que a mí me enamoró de esta vida es el carisma secular, misionero y benedictino. Secular porque estamos ahí entre la gente, sin distinguirnos en nada de los demás, siendo uno de todos. Y me gusta porque entonces sí somos como un Jesús que estaba ahí entre la gente, curando, abrazando, jugando. Estamos ahí entre las realidades. Vamos en una camioneta, nadie distingue que démosle lugar porque ella es consagrada. No, somos uno de tantos. Y por lo mismo no tenemos ningún signo visible que diga, respeten porque ahí va una hermana consagrada. No, ¿sí? Sí tenemos nuestro anillo de consagración perpetua, tenemos nuestra medalla de San Benito, pero por ser secular la llevamos dentro. La consagración es más interna, ¿sí? Un padre decía,
Ustedes tienen que tener mucho más cuidado porque cualquier patojo se puede fijar en ustedes, decía el padre. Pero en ustedes está en el fondo la consagración, decía él. Entonces ustedes tienen que tener el cuidado que ya saben que tienen esposo. Y entonces quien sabe dice, miran el anillo y dice, usted ya es casada, ¿verdad? A veces nos dicen doñas, a veces nos dicen señoritas, pues claro, no tenemos ninguna distinción. Pero nuestra distinción va a ser eso, o sea, el ser, ahí sí que como la sal en la comida, así queremos que sea nuestro ser allá en esta sociedad tan corrompida que tenemos hoy. Entonces, ser sabor allí donde somos enviadas, porque nosotras somos enviadas, nos dejamos enviar. Desde ahí lo misionero, lo secular. Lo benedictino, porque nuestro fundador, que era un monje benedictino, pues nos dio esa esencia, esa espiritualidad. Entonces tenemos muy fuerte la vivencia del silencio, pero no, tú no pensarás ahorita que entonces solo así todo el día, no. Tenemos tiempos especiales para el silencio, como lo son los primeros viernes del mes, la semana mayor de la Cuaresma, no todo el tiempo. Después de cierta hora en la noche, por ejemplo, también hacemos silencio, recogimiento del alma, como para la meditación también. Entonces son como pequeñas partes durante el mes, durante la semana. No todo el tiempo vivimos en silencio, sino es una combinación entre secular, entre benedictino, ¿sí? Y entonces, para mí, es una vivencia muy hermosa. Hoy estamos aquí, mañana puede ser que estamos en África, puede ser que estamos en Alemania. Nuestra vida es misionera. Y no es solo misionero quien sale fuera del país, quien sale fuera del lugar de origen, sino también en la misma casa se puede ser misionero. De momento, nosotras solo somos rama femenina. El Señor dirá si va a querer una rama masculina, Él lo dirá. De momento, solo somos laicas consagradas, no tenemos rama masculina. Pero estamos invitadas desde nuestro Padre San Benito a orar y trabajar. Esta combinación es muy enriquecedora. Un padre decía, ya hay monjas que solo rezan, ya hay monjas que también rezan y trabajan, pero es más fuerte su trabajo. Nosotras estamos invitadas a hacer ese equilibrio entre orar y trabajar. Ese es nuestro lema. Nuestro patrono también es San Bonifacio, que es misionero, y tenemos una frase que también como que hace vida lo que queremos ser, de llevar el mundo a Dios y Dios al mundo. Esto lo hacemos a través de llevar nuestras oraciones, en nuestras oraciones, las peticiones que las personas nos dan para que nosotros pues presentemos al Señor. Nuestra comunidad está en Alemania, en varios estados ahí de Alemania, en África también en varios estados y pues en Guatemala. De momento estamos en estos 3 lugares y pues te invito, no pierdes nada con lanzarte a esta aventura. Puede ser que sí el Señor te llama para acá, puede ser que no, pero dime, ¿qué pierdes con intentarlo? Más bien tendrías una ganancia, porque ya haciendo la experiencia dirás, no, este estado de vida no, entonces voy a ver en qué otro. Pero si nunca te lanzas, nunca vas a saber si era aquí, ¿sí? Entonces, la invitación es esa. El Señor llama, pero la llamada es libre. Si tú quieres, respondes, y si no, no. Él no obliga, pero en tus manos también está tu vocación. ¿Para qué el Señor te ha traído al mundo? Hay un propósito especial para ti. La invitación es esta, ¿sí? Y también la cita de Jeremías, donde dice, solo soy un muchacho. Yo así dije también, ¿por qué a mí?
no tenía ni siquiera terminado el básico a nivel del estudio. Y yo decía, ahí, en mi aldea, en mi pueblo, habían tantos profesionales. ¿Y por qué a mí?, le dije en un momento a él. Pero es que él no se fija en los perfectos, ¿sí? Entonces es una invitación especial. Si tú hoy estás escuchando eso, es porque el Señor te llama. Hay un llamado especial y tu tarea es descubrirlo en dónde, por dónde el Señor te necesita. Entonces, desde ya, bienvenida, te animo a que hagas la experiencia. El Señor te bendiga.